No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Aquí de regreso a las noticias a la luz de la palabra, y el chat está encendido, la gente comentando mucho y la gente participando. También les dejo saber que está disponible nuestro número de teléfono, al cual puede llamar y puede comentar al aire, 863-250-1150, si así lo desea. Ahí lo tenemos. Ok, vamos a leer algunos comentarios interesantes que tenemos aquí. Tenemos aquí un comentario de Onyx Rivera, muy interesante, que dice: saludos, pastor. Se ha perdido la teología en las canciones, como los himnos. Como usted dijo, necesitamos más canciones cristocéntricas, más evangelio y más Biblia. Eso es cierto. Yo, obviamente, yo me crié en la iglesia presbiteriana y se cantaban muchos himnos del himnario con unas letras hermosísimas, ¿verdad? Claro, era con un estilo de música que era el de ese tiempo. Después uno va modificando el estilo, pero esa letra siempre es rica en contenido, ¿verdad? Para todo. Bueno, vamos a darle un poquito de historia. Quiero ir aquí ahora para que podamos tener un poquito de contexto histórico y un poco de información sobre cómo llegamos a donde llegamos, ¿ok? En todo esto de la música cristiana y todo esto. ¿Cómo llegamos donde llegamos? Vamos a empezar. Bueno, vamos aquí ahora. Mire, la música cristiana experimentó un tremendo crecimiento en la década de los 90, inclusive superando al jazz, el jazz, superando la música culta y superando la música New Age que estaba de moda en esa década, ¿ok? Así que la música cristiana experimentó un crecimiento en la década de los 90 que fue increíble, grandísima. Y mire estos datos que le voy a dar aquí. Estos datos que le voy a dar, yo los extraje del CCM Magazine, ¿verdad? Es una revista de música, y también de la RIA. La RIA no es otra cosa que el Recording Industry Association of America. ¿Ok? Estos datos son bien importantes. Escuche bien estos datos. La música cristiana aumentó en un 9% en 1976 y un 23% en el 1985. O sea, eso es bastante. Un porcentaje bastante alto. O sea que en el 1985 la música ya era un 23% del mercado, la música cristiana. Entonces, mire esto. En el 1981, los ingresos de la música cristiana fueron de 180 millones de dólares. Eso fue en el 1981, ¿ok? Donde obviamente fue un boom grandísimo de la música cristiana, y toda esa información usted la consigue en la Recording Industry Association of America, ¿ok? Y también en la CCM Magazine, ¿ok? En el 81, los ingresos de la música cristiana fueron 180 millones, pero escuche esto, en el 91, 10 años después, en el 91, el ingreso fue de 680 millones, o sea, que en un periodo de 10 años, ¿ok? En un periodo de 10 años, del 81, que fueron 180 millones, al 91, fue 680 millones, ¿ok? Y escuche esto, según la RIA, que es la Recording Industry Association of America, la participación de las ventas de álbumes de música cristiana aumentó más del doble entre el 1993 al 1997. Y estos datos que yo le estoy dando, es importante que usted entienda estos datos para usted entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado. O sea, y vemos que esto fue un aumento, y ¿verdad? Y uno dice, wow, qué brutal. O sea, la música cristiana la está escuchando más gente, se está diseminando más, ¿verdad? En esta época, mire esto, o sea, que entre el 93 al 97, las ventas de música cristiana, de los álbumes de música cristiana, en esa época, 93-97, se duplicó, ¿ok? Fue más del doble. O sea que
Es tremendo esa información. Ahora, mire, en la década del 90, en la década de los 90, la industria de música cristiana se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento en la industria de la música. ¿Ok? Vuelvo a repetir ese dato porque este dato es bien importante. En la década del 90 o de los 90, la industria de la música cristiana se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento en la industria de la música. Y eso se debió a varios factores. Y vamos a hablar ahora de cuáles fueron los factores que provocaron que en la década de los 90 la industria de la música cristiana haya sido el segmento de más rápido crecimiento, porque hubo unos factores para eso. Por eso es que si no entendemos la historia no vamos a entender dónde estamos, ¿ok? Esto es bien importante. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que en la década de los 90 llevó a que la industria de la música cristiana se convirtiera en el segmento de más rápido crecimiento? Pues mire, aquí yo le voy a dar el factor número 1. El factor número 1 es que se consolidaron algunas disqueras muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como Canción Producciones, Leche y Miel Producciones, Hosanna Music, Alabanza y Adoración Producciones, Vástago Producciones, Sígueme Producciones. Estos fueron casas disqueras cristianas que fueron establecidas y que fueron fundadas y que se consolidaron. Por ejemplo, Canción Producciones pues fue establecida por Marcos Witt. ¿Ok? Vástago Producciones pues fue concebida y establecida por Jesús Adrián Romero. Sígueme Producciones por Danilo Montero. ¿Ok? Alabanza y Adoración Producciones era la compañía que fundó Juan Carlos Alvarado en aquella época de los 90. ¿Ok? So, esto es interesante que lo tengamos aquí claro porque ese primer factor es la consolidación de estas disqueras muy importantes, que entonces ya estas disqueras se dedicaban a producir música cristiana, ¿verdad? Y a diseminar esta música cristiana pues, en todo lugar. ¿Ok? El segundo factor es un factor también importante. Y mire cuál es el segundo factor. El segundo factor es que en el 1995 la música cristiana comienza a ser parte de algo que se conoce como el SoundScan. ¿Y qué es el SoundScan? Que le puse ahí. El SoundScan no es otra cosa que es una forma de medir y de comparar los diferentes segmentos musicales. Es decir, compara los diferentes géneros de música con la música cristiana. O sea, empieza a comparar, a comparar la música cristiana versus la música de salsa, la música cristiana versus la música pop, la música cristiana versus la música country. Le voy a dar un ejemplo de eso porque tengo un ejemplo aquí que conseguí. Mírelo aquí en esta gráfica. Vamos a abrir la gráfica grande para que usted la pueda ver. Mire, por ejemplo, ahí dice, y esto es bien interesante porque aquí lo que dice es que en agosto del 2018, en agosto del 2018, la alabanza y la adoración, la música de alabanza y adoración era el 27%. Mire eso, ¿ok? La música acústica era un 6%, el trap era un 8%, el rock un 7%, el reggaetón un 17%, el rap era un 14%, el pop era un 13%, el merengue un 1%, el hip hop un 4%, la música electrónica un 1%, la cumbia un 1%. Eso es lo que hace, para que tenga usted una idea, eso es lo que hace Soundcast. Soundcast lo que hace es que mide y compara los diferentes segmentos, musicales de la industria, Eso es lo que hace esto, Eso es lo que hace esto. Pero ¿qué pasa? Es entonces así que ocurre algo. Es entonces así que la música cristiana
entonces empieza a ingresar en lo que se conoce las grandes ligas. Ingresa en la lista de la revista Billboard o en las listas de Billboard. Entonces ahí ahí es cuando empiezan a aparecer nombres y canciones de artistas o cantantes cristianos como Marcos Witt, Alex Campos y otros más en la lista de Billboard, que empiezan entonces a aparecer en la lista obviamente de Billboard. Y es aquí ahora donde viene el análisis de cuándo viene el declive. ¿Ok? Quiero tener esto claro para que usted lo tenga. Es aquí ahora donde viene el análisis, cuando viene entonces el declive de todo esto. Vamos a ver. Mire, en el 1985, ¿ok? El 90% de las ventas de la música cristiana se originaron en las librerías cristianas. ¿Ok? Eso era una realidad. Usted podía ir a una librería cristiana y usted conseguía la música cristiana, sus CD, su música cristiana, sus casetes inclusive, para aquella época, ¿ves? En la librería cristiana de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, ¿verdad? Eso era para la época del 85, 86, 87, 88, ¿verdad? 89, 90. Que las librerías cristianas eran el punto fuerte donde la gente iba a comprar no solamente música cristiana, sino también a comprar libros cristianos. ¿Ok? Eso fue bien, bien importante. Ya entonces en el 1995, escucha esto, si en el 84, como le acabo de mencionar, 85, perdón, el 90% de las ventas de la música cristiana se originaban en librerías cristianas, ya para el 95 solamente se originaban en las librerías cristianas el 64% de las ventas en las librerías cristianas. ¿Ok? Solamente del 95, mire cómo bajó al 64%. Mire la data que yo le estoy dando aquí para que usted entienda esto. Y eso no solamente fue así en cuanto a música cristiana se refiere, también tuvo que ver mucho en la industria de los libros cristianos. El porcentaje de la venta de los libros cristianos empezó a bajar en las librerías cristianas cuando era un porcentaje altísimo en las librerías cristianas. ¿Por qué ocurrió eso? Pues yo le voy a decir por qué ocurrió eso. Mire por qué ocurrió. Porque al final de los 90, las grandes tiendas y las grandes cadenas empezaron a tener su sección de música cristiana y su sección de libros cristianos. Ahí es que entran en el juego Walmart, Best Buy, Target y otras cadenas que empezaron a tener secciones de música cristiana y de libros cristianos. ¿Por qué? Porque estas cadenas que empezaron a comerse a las pequeñas librerías, porque estas cadenas comenzaron a interesarse si antes no le interesaba la música cristiana? Porque ellos empezaron a ver los números, ¿ok? Empezaron a ver los números de lo que se vendía. Y ellos dijeron, nosotros queremos parte de ese bizcocho. ¿Ok? Quisieron parte de ese bizcocho y entonces en las librerías empezaron a perder clientela cristiana porque ya ahora la gente iba a Walmart, a Best Buy, a Target a comprar música cristiana y a comprar libros cristianos. Entonces los encontraban más baratos allí que en la librería. ¿Por qué? Porque estas cadenas tienen la capacidad de poder comprar en altos volúmenes. Y al comprar en altos volúmenes, los descuentos que reciben son mayores y por tanto tienen mayor espacio, ¿verdad? Para poder poner estos productos en un precio mucho más económico para la venta. ¿Ok? Así que al final de los 90, las grandes tiendas y cadenas empezaron a tener su sección de música cristiana y de libros cristianos. Y entonces el porcentaje de ventas en las librerías cristianas comenzó a bajar, a bajar, a bajar. ¿Y qué pasa? A las disqueras cristianas, a las editoriales cristianas les encantó venderle a esta gente grande
porque dijeron, wow, o sea, vamos a jugar en las grandes ligas, el evangelio se va a seguir predicando allí, ¿verdad? Vamos a tener un comprador mucho más grande. Claro, todo entonces se reduce a dólares y centavos, a dinero, a negocio. ¿Ok? Lo que muchos de estas librerías y muchos de estos editoriales de libros y muchas de estas tiendas de discos o sellos disqueros cristianos no contaban o no sabían, que después fueron pasando, es que tanto Walmart como Best Buy como Target, estas cadenas grandes te compraban mucho, pero parte de su política era que lo que no te ven, lo que yo no vendía te lo voy a devolver, yo no me voy a quedar con eso aquí. Y empezaron a llegar las devoluciones de cientos y de miles de libros y de CD, entonces de vuelta cuando ellos no vendían. Y salían ganando. Estas cadenas salían ganando. Y las disqueras y las editoriales perdían. Quisieron jugar en esa liga, pero perdieron. ¿Ves lo que le digo? Ahora mire esto, para esta época eso era un gran negocio. ¿Para qué época? Pues para la época que finales de los 90, donde las grandes tiendas empezaron a tener secciones de música y de libros cristianos, porque fue un negocio de 750 millones de dólares que vendía la música cristiana para esa época. Mire, aquí yo le pongo unos numeritos que en el 1997 fueron 549 millones, en el 98 836 millones, en el 99 bajó a 744 millones y en el 2000 bajó a 688 millones. El negocio era chévere. Y entonces ahí es que comienza el gran declive, porque entonces se convirtió en un gran negocio. ¿Ok? Y se convirtió en un gran negocio y dejan de ser ministros que sirven al cuerpo de Cristo para convertirse en artistas con H. ¿Ok? Y digo con artistas con H porque yo no sé si usted se acuerda, hace muchos años atrás salió un libro que yo lo leí, me lo leí varias veces, que Marco Sweet escribió, que se tituló ¿Qué hacemos con estos músicos? Y él hablaba de los artistas con H, o sea, de los artistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto comienza a ocurrir y comienzan a volverse famosos, importantes y populares. ¿Ok? Y empieza a entrar en el ruedo que todo este espíritu de celebridad dentro de la iglesia y dentro de todo lo que tiene que ver con el evangelio y la música cristiana. Entonces, del 99, escuche esto, desde 1999 hasta ahora, la venta de música cristiana ha bajado un 30% y quizás más. ¿Ok? Y es ahí entonces donde los cantantes de música cristiana ya no podían depender de la venta de sus discos para vivir. Ahora tenían que empezar a hacer conciertos y empezar a hacer viajes y giras para poder vivir y para poder generar ingresos. Y ahí es que entonces empiezan a entrar al ruedo todas estas cosas, tal y como el mundo las hacía. Tienes que conseguirte un manager, tienes que conseguirte a alguien que te haga esto, que te haga lo otro, y empiezan los costos a subir, y por eso se convierten en personas inaccesibles para iglesias promedios. Y cuando hablo de iglesias promedios, son iglesias de 200 personas, 500 personas, porque no pueden pagarle a un ministro así que venga a su iglesia a ministrar por los altos costos. Y muchas veces costos que son inauditos completamente. Entonces, del 99 hasta la venta de la música cristiana, que bajó en un 30%, mire esto. Entonces, cuando se convierte en un gran negocio, los sellos cristianos, oiga bien esto, los sellos cristianos de música comienzan a ser tentados por las grandes multinacionales de música. ¿Quiénes entonces eran esas grandes multinacionales y son esas grandes multinacionales de música? Pues mírelo aquí. Viacom, Time Warner,
Universal, ¿ok? Universal Music y Sony Music. Y entonces estos sellos multinacionales, ¿qué hicieron? Se convirtieron en subsidiarios de los sellos cristianos. Y estas compañías multinacionales comienzan a crear compañías chiquititas dentro de su monstruo de compañía. Sony Music, Universal y todos comienzan a crear sellos pequeñitos de música cristiana. Y empezaron a comerse, obviamente, y a ser subsidiarios de los sellos cristianos que ya estaban establecidos, que vimos entonces al principio. ¿Ok? Y entonces es aquí que muchas letras de las canciones comienzan a cambiar a ser letras genéricas. ¿Por qué? Porque como ahora las multinacionales como Time Warner, Sony Music, Universal están en control, ¿ok? De la diseminación y la distribución de esto, ellos tienen que hacer dinero, ellos tienen que buscar la manera de que esto crezca, ellos tienen que buscar la manera que la inversión pueda tener un retorno, y entonces las letras empiezan a ser más genéricas. ¿Por qué? Porque el fin es vender. Ahora la música cristiana es un número más. Un número más, mi gente. Ve cómo lo estoy llevando en toda esta información, ¿no? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Mire, John J. Thompson dijo a Christianity Today, que es una revista que todavía existe, le dijo a esta revista: la falta de beneficio monetario ha filtrado a algunas de las personas que no deberían haber estado haciendo esto en primer lugar. Si las personas que están en esto por el dinero se han ido, deja más terreno para aquellos que tenían algo un poco más elevado en mente. Así que, mi gente, esta es la historia de la realidad de cómo es que la música cristiana con el tiempo ha ido contaminándose, ha ido perdiendo. Yo recuerdo que yo antes compraba todos los CDs de música, de alabanza y adoración de los diferentes cantantes que había en aquella época, porque eran canciones y letras que conectaban a uno con Dios, que tú te aprendías la palabra cuando tú escuchabas esas canciones. Pero hoy día obviamente todo ha cambiado, porque todo ahora es a través de online, electrónico, a través de plataformas como Spotify, Apple, iTunes, etcétera, etcétera. Y hoy día usted escucha lo nuevo que sale aquí, lo nuevo que sale allá, y por lo menos yo, quizás porque yo soy viejo, no sé, pero a mí no me conecta. A mí, cuando yo lo escucho y lo paso por el filtro de la escritura, a veces digo, diache, pero ¿qué tenía esta canción de realmente de profundidad bíblica o teológica? A veces nada, mi gente. Y esa es la pura realidad. Y nos guste o no la música, a través de la música hacemos teología y estamos enseñando. Y por eso es que hoy, escúcheme, hoy hemos llegado a hoy a tener, tristemente en nuestras iglesias, gente y grandes cantidades de personas con una fe bien superficial, con una fe bien débil, con una fe bien emocional, porque lo que le gusta escuchar son canciones puramente emocionales. ¿Ok? Donde ya no hay profundidad, donde ahora la canción solamente dice te amo, te amo, te amo, digno, 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 tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Y cuando usted se sienta y escucha eso con detenimiento, no se compara en nada a los compositores de antes. ¿Dónde están los compositores de antes? Hoy día. No, porque ahora hay que componer para vender. Y la canción tiene que vender. Y si no vende, pues entonces la disquera no la promociona. Y esa es la triste realidad que estamos viviendo hoy, queridos y amados y amadas. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro de la realidad de hoy. Y es por eso que tenemos que entonces ser selectivos. Ser selectivos en lo que escuchamos. ¿Dónde están, por ejemplo,
los René González, que todavía René sigue componiendo canciones espectaculares con una letra profunda, ¿verdad? ¿Dónde están los Raúl Burgos de la época? ¿Dónde Marcos está todavía por ahí, Marcos Witt componiendo, pero ya no suena como antes? Ahora hay otra gente que están en el ruedo, que son los que obviamente están en la moda, que son los que están ahí con letras que supuestamente son bíblicas o teológicamente bíblicas. Pero yo me he sentado a escuchar muchos de estos discos en Spotify, porque yo tengo Spotify. Amados, y hay veces que yo ni termino la canción. Arreglos musicales bonitos, bien chéveres, pero no hay esencia. No hay esencia. No hay esencia. Y por eso es que Marco Barriento confiesa que la música cristiana se ha contaminado. Lo cual es cierto. Es una realidad que estamos viviendo hoy día. Nos gusta o no, esa es la triste y profunda realidad que estamos viviendo hoy. Así que mi gente, ya me están sonando la música por ahí de que nos quedan segundos nada más para terminar el programa. Déjeme sus comentarios. Déjeme sus comentarios. Comparta este video sobre este tema de hoy y déjeme sus comentarios sobre esto. Compártalo con todo el mundo. Y como le dije, aquí yo no estoy en el ánimo de atacar a nadie ni de criticar a nadie, pero hay una realidad que no podemos tapar el cielo con la mano que está ocurriendo. Hay una realidad y tenemos que despertar, mi gente, porque la música crea cosmovisión, la música alimenta o destruye la fe, ¿verdad? Y crea y disipula también, porque crea cristianos de orilla o cristianos de profundidad. Así que nada, mi gente, comparte este video con otras personas. Gracias a todos. Y eso sin hablar, vuelvo y repito, que el obrero es digno de su salario, pero eso sin hablar de las cantidades enormes que muchas veces estos ministros cobran por cuando usted los invita. ¿Ok? Vuelvo y digo, el obrero es digno de su salario, pero muchas veces se han convertido en personas totalmente inaccesibles al cristiano de a pie, al cristiano, ¿verdad?, promedio, o a las iglesias, por decir así, mucho más pequeñas, que saben que no tienen el presupuesto para poder pagar y traerlos. Y es muy triste que esto esté ocurriendo, mi gente. Es muy triste. Yo creo que tenemos que reevaluar dónde estamos y regresar a la esencia, a lo que Dios nos llamó a hacer. Nada, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Bendiciones, les espero mañana a la misma hora, a las 12 del mediodía, aquí en las noticias a la luz de la palabra, a través de Generación News. Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. Bendiciones a todos. Un abrazo. Los veo mañana. Bendiciones.